Esta semana ha sido noticia el anuncio del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos de un cambio en la regla del sistema de asilo. A partir de este cambio, ciertos casos podrán ser enviados directamente a los jueces de inmigración sin pasar por una entrevista previa por UCIS. La agencia argumenta que la medida está dirigida a reducir la acumulación de casos y reducir el retraso en los trámites. Para abordar este tema y también el aumento de los reportes sobre detenciones realizadas por ICE en distintas localidades del país durante las últimas semanas, damos la bienvenida a Juan Campos, abogado de inmigración. Abogado, gracias por estar con nosotros. A ustedes gracias por la invitación. Pues este cambio en la norma de asilo ha generado gran expectativa e incluso incertidumbre en los solicitantes de este beneficio migratorio. ¿Qué implicaciones tiene para quienes están a la espera de una respuesta? Bueno, históricamente el Servicio de Inmigración, cuando una persona hace una petición de asilo, los llama y después que conversa con ellos, porque es una conversación, no es un juicio, la oficina de asilo sí aprueba, la persona tiene derecho a pedir una green card luego, están protegidas, pero si no, el Servicio de Inmigración empuja a las personas hacia un procedimiento de deportación en corte. En estos casos, esta nueva regla que entró en vigencia el día 28, el Servicio de Inmigración está diciendo los aplicantes de asilo no tienen derecho a una entrevista con UCIS y por esa razón vamos a cambiar las cosas y a algunas personas, esto es importante Ujú. resaltarlo porque hubo mucha gente diciendo se acabaron las entrevistas para todo el mundo, cosa que no es cierta. El Servicio de Inmigración está diciendo hay un grupo de personas o de aplicantes que no tendrán una entrevista y yo divido yo pienso que los más vulnerables van a ser tres grupos de personas. El primero de ellos son aquellos que enviaron su aplicación de asilo después del año. Todo el mundo sabe que la persona después que entra a los Estados Unidos, sea como entre, tiene un año para pedir su caso y los que lo hagan después de eso y no califiquen bajo una de las circunstancias, pudiera ser excepcionales, circunstancias excepcionales, pudiera ser objeto de esta regla. Grupo número dos, las personas que hayan cometido crímenes, ¿ok? Esto es bien importante. Si tienes antecedentes criminales, la oficina de asilo pudiera decir, mira, ya no tienes derecho a entrevista y vas directo al procedimiento de deportación en la corte. Y muy importante, y esto aplica para la gente de nuestra comunidad venezolana, personas que tienen doble nacionalidad o personas que viven en terceros países antes de venir a los Estados Unidos, pudieran verse afectadas por esta medida. Estas personas de estos grupos que ha usted descrito, ¿qué deberían hacer? ¿Qué medidas deberían tomar ante este cambio en esta norma de asilo? Muy importante, sobre todo para las personas que tienen sus casos dormidos desde hace muchos años, es reunirse con sus abogados de inmigración. Asegúrese de que usted realmente está hablando con un abogado y no con una persona que no está autorizada para ejercer las leyes, para refrescar, para saber qué está pasando. Recuerde cuando usted hace una aplicación de asilo varios años atrás, en base a una situación que a usted le ocurrió, es posible que las circunstancias hayan cambiado, es posible que personas parecidas a usted en una situación parecida hayan sido víctimas o continúen siendo víctimas de persecución. Entonces es importante que usted sepa cuáles son los puntos que tiene que afinar de manera que cuando lo llamen, Dios quiera que así sea, para una entrevista, no lo sorprendan, bien sea que lo llama USCIS o si desafortunadamente es referido sin entrevista para el juez de inmigración. Entonces es importante lo que nosotros llamamos refrescar o potenciar o probablemente sí, blindar tu caso de alguna manera. Esta norma entró en vigencia esta semana, el martes 28 de julio. ¿Ustedes tienen información de, de casos que ya estén siendo registrados, de personas que están esperando por una entrevista y que pues hayan recibido ya una notificación? No, hasta este momento mi oficina no ha recibido, del grupo de colegas que están en mi círculo cercano, no ha recibido nadie una notificación de una persona referida en la corte sin entrevista. Sin embargo, es importante decir esto, en los Ujú. últimos meses, digamos dos o tres, han habido casos muy puntuales en los que personas han sido referidas a la corte sin entrevista, pero los motivos no están muy claros hasta este momento. Entonces algunos colegas dicen, bueno, pero es que esto ya venía pasando de alguna manera. Sí, pero hasta ahora no había nada oficial. E incluso, para ser honesto, las razones que están descritas en la resolución no son bien específicas. ¿Ok? Si sabemos, por ejemplo, ellos dicen, el Servicio de Inmigración dice que hay casi 500.000 de personas que enviaron sus casos después del año. Ok, bueno, eso es algo que ellos consideran es un problema y por eso ellos pudieran poner a un grupo importante de este número.
en este procedimiento expedito o enviarlas expeditamente a la corte. Pero en estas cartas o en estas situaciones que hemos visto hasta el momento no hay una explicación. El argumento del Departamento de Seguridad Nacional es que se busca reducir la acumulación de casos. ¿Cómo ven ustedes el escenario, tomando en cuenta que probablemente muchos de estos casos o de esta situación pueda ser trasladada ahora a las cortes, de acuerdo con la Bueno, experiencia que ustedes manejan en el día a día? es verdad, el Servicio de Inmigración ha manejado o tienen un altísimo volumen de casos, pero esto significa la transferencia de esta gran cantidad de casos de una agencia a otra. O sea, yo no veo que esto alivie o resuelva el problema de fondo, que es esencialmente que las personas reciban una respuesta final sobre sus casos, porque las personas no están teniendo una entrevista con USCIS, están siendo referidas a corte, y en corte al final del día lo más probable es que las personas tengan al menos dos entrevistas, dos audiencias, que es una audiencia preliminar y una audiencia final con un juez de inmigración. Eh, el aspecto negativo es que la persona estuviera perdiendo la primera entrevista o la única entrevista con USCIS, que como yo lo decía antes, es en un ambiente de conversación. Es como esto, al oficial te preguntan qué ocurrió y tú le explicas por qué tú no puedes volver a tu país de origen. En cambio, el escenario en la corte es contencioso. En la corte hay un fiscal, hay un juez y hay unas reglas mucho más estrictas. Entonces, la preocupación es que la persona perdería la oportunidad de tener esa conversación con un primer oficial, pero al final del día, para tener una decisión final, la persona debería ser escuchada. Pero, digamos, hay quienes se sienten temor de que muchos de estos casos pudiesen terminar en una deportación. Hay algunos abogados que dicen, no, no tiene necesariamente que ser así. ¿Qué le dice usted a esas personas que en este momento tienen gran expectativa e incluso angustia? El miedo es razonable Ujú. y lo digo porque una vez que a ti te pasan para una corte de inmigración, ya estás en procedimiento de deportación. Y esto no lo podemos endulzar. Cuando usted le diga usted está en corte, usted está en procedimiento de deportación. Pero recuerde, en la corte de deportación usted tiene derecho a seguir peleando su caso de asilo y a presentar algunas otras defensas. Escuche esto bien, muy ¿Cómo importante cuáles? Ujú. voy para allá. Para las personas que tienen más de 10 años en los Estados Unidos, que la gente dice que esto es un mito, no lo es. Hay un remedio que se llama la cancelación de la deportación. Si tú tienes más de 10 años en los Estados Unidos antes de que te manden a corte y puedes probar que, por ejemplo, tuviste hijos en los Estados Unidos o tus padres tienen papeles, que o tus hijos, tus padres o tu cónyuge sufriría un gravísimo daño si tú eres deportado, es posible que el juez de inmigración te dé la residencia en la corte. Hay algunas otras cosas, algunos otros mecanismos, pero es algo que usted debe discutir con un abogado que tenga experiencia en corte de inmigración. Y esto es muy importante que lo consideres cuando decida hablar con un experto. Abogado, de acuerdo con su experiencia, ¿este cambio en la norma de asilo podría ser objeto de una demanda que de alguna manera frene su aplicación o la suspenda, como hemos visto con otras medidas que también han sido adoptadas en los últimos meses? Definitivamente. Es bastante probable que esta medida sea objeto de litigio. Esto es una decisión administrativa y las Cortes Federales tienen la competencia, si hay alguna demanda, para decidir o para discutir la legalidad, la viabilidad o si es realmente justo esto. El tema es que en la resolución, el Servicio de Inmigración dice, bueno, sí, usted tiene derecho a que nosotros decidamos su caso, pero la entrevista por sí sola no es un derecho que usted tiene. Nosotros pudiéramos tomar una decisión sin la entrevista. Y muy bien curioso porque la ley de inmigración y nacionalidad habla de una entrevista, pero no está bien claro si la entrevista pudiera ser en la fase inicial, que es con USCIS, o en la fase del momento de juicio, porque al final del día esa ley de inmigración y nacionalidad no aplica solo para USCIS, sino también para la Corte. Entonces, esto va a ser o pudiera ser objeto de un debate interesante desde el punto de vista técnico si esto es de alguna manera retado en Corte Federal. Abogado, también quisiéramos consultar la información que usted posee en relación con detenciones en los aeropuertos. En las últimas horas, distintos medios han reportado un incremento de detenciones en los aeropuertos por parte de ICE. Usted, como profesional de las leyes y que se desempeña en esta área, ¿qué información tiene? ¿Qué está pasando? Bueno,
La misma información pública. El New York Times hace un par de días reportó de 7 aeropuertos específicos en los Estados Unidos, algunos en la costa oeste, otros en la costa este, diciendo que personas con, que, cuyo estatus venció, por ejemplo, una persona que entró con una visa hace muchos años atrás, pero tiene un caso pendiente, están siendo arrestadas. La preocupación es que una persona que el gobierno tiene identificada y que tiene un caso pendiente, aunque no tenga estatus, en el pasado gozaba de discreción para poder continuar con su proceso aquí. Entonces, sí hay reportes de que un número importante de personas, y esto lo hemos visto a través de las redes internas que tenemos los abogados de inmigración para hablar tú sabes, de lo que está ocurriendo, sí se ve que hay es que se está enforzando porque las autoridades de inmigración a nivel policial, ICE específicamente, está tomando la decisión de detener a personas que perdieron su estatus y en algunos casos personas que tienen casos pendientes, que es lo que más nos preocupa. Pero esto no es nuevo. Recordemos que hace meses atrás, tal vez 3 o 4, salió a la luz la colaboración que los empleados del TSA, que son las guardianes del aeropuerto, estaban compartiendo con las autoridades de inmigración. Recuerden que cuando una persona compra un ticket, la aerolínea tiene que informarle al gobierno quién está volando. Entonces, una vez que ellos se enteran que es una persona que no tiene estatus, ellos pudieran comunicarle esto a ICE. Pero esto, aunque no es nuevo, sí hemos visto un incremento significativo en los arrestos en los aeropuertos. Y ocurre no solo Mm. cuando la persona entra, sino en los counters cuando están comprando boletos, cuando se acercan a seguridad y están atravesando, y en algunos casos cuando llegan a su destino. Entonces, bueno, es bien importante que la gente maneje esta Su información. recomendación como abogado, señor Campos, rápidamente, ante este Si incremento usted, en las detenciones. si usted no tiene estatus, viajar es definitivamente altamente riesgoso.